RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a esta hora en distintos puntos del territorio nacional. La Ruta del Dinero es una herramienta que les recomiendo visiten, ¿no? Así creado para todas las personas, y en especial para los periodistas de investigación que quieran indagar sobre las contrataciones públicas, ¿no? Todas las presuntas acciones de corrupción que se presentan en nuestro país, ¿no? Por ello recomiendo que visiten esta plataforma creada por la Asociación Civil Anticorrupción Cuscacha. Justamente se encuentra con nosotros Eduardo Herrera Velar, director ejecutivo de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscacha. Qué gusto saludarte, Eduardo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, José. Gracias por la invitación. Coméntanos, ¿cómo es que nace esta Ruta del Dinero, ¿no? Una herramienta que tuve oportunidad de verla este fin de semana, interesantísima, ¿no? Un ABC sí, como para ingresar y poder focalizar, ubicar todos estos hechos de corrupción. Sí, claro. Es un aporte del empresariado. Ya. Hay un grupo de empresarios que hace tiempo se comunicó con nosotros y nos dijeron queremos ayudar. Entonces yo les planteé esta plataforma, esta idea, y salió. ¿No? Así salió. Ellos no han querido dar la cara porque en este país la lucha contra la corrupción a veces parece tiene que ser clandestina, pues. El financiamiento tenemos que estar, como hemos hablado hace un rato, mendigando platas para que la gente se entere, para que la gente investigue y bueno, aparecen estos empresarios de buena voluntad con esta plataforma maravillosa que es un parque de diversiones para el periodista de investigación. Puede acceder a información y limpiar la data, como se habla en periodismo, y luego hacerla hablar. Porque acá podemos encontrar que funcionarios públicos tienen contratos con el Estado por intermedio de familiares, por ejemplo, ¿no? No, y sí, estaba revisando, pero además tiene un buscador donde con facilidad puedes ingresar a ver el tema de contrataciones a través de OCE, para ver el tema de SUNAT, el registro público, para ver el tema de SUNAT, ¿no? Y todo eso es el cruce de información, o sea, sí, permite, ¿no? Ver, oye, a ver, ¿qué ocurre acá? Claro, claro, y detectar patrones. Así es. De información, porque ya estamos viendo que se está volviendo una tendencia y un patrón, la corrupción. Lo hemos visto ayer, domingo, sí, con estas pues visitas medio sospechosas que existen alrededor del presidente del Consejo de Ministros. Lo que sucede es un tema de fondo acá, que pensamos que el Estado es propiedad del gobierno y no nuestro. Entonces el partido de gobierno, y lo dijo el señor Cerrón claramente, tiene el derecho a copar el Estado. Y cuando hablamos de copar, es meter a la gente allegada y robarse la plata. Es simple. No, y el clientelismo se está convirtiendo justamente en eso. Sí, sí. Toda la gente que va, toca la puerta, pide eso, y eso no se debe hacer. No, no, y eso además viene de un tema de fondo también, que es el financiamiento de las campañas y los partidos políticos. Que tenemos autoridades que entran hipotecadas al poder, producto de que antes de la campaña hay una persona que dice yo te voy a financiar, pero cuando entres me devuelves. Y me vuelves con una contratación. Pero qué interesante lo que dice, ¿no? Porque si tú empiezas a hacer un mapeo, eso ocurre en gran parte del país. Vemos que los que financian hoy campañas son futuros proveedores, sí, o son los proveedores actuales, ¿no? Entonces hay un compromiso que asume la autoridad que ingresa, ¿no?, con estas personas, y estas personas exigen, ¿no? Porque este proveedor pone una serie de condiciones. Nosotros vemos los grandes casos, claro, los casos pequeños no se conocen, están en gran parte del país. Correcto. Y yo pensaría que en la próxima campaña lo que tenemos que preguntar a nuestros políticos es las ideas, las tendencias, antecedentes, también cómo te financias, hermanito. ¿Cómo te financias? Porque en el cómo te financias vamos a ver si tienes compromisos o no. La política no puede ser una guerra de platas. Y no solamente tiene que financiarse el empresario exitoso que tiene su dinero, sino también el político que tiene buenas ideas. Porque tenemos muchos de esos tipos como el señor Acuña, ¿no?, que se financia con su mismo dinero. Entonces, tenemos que reestructurar la forma de hacer política en el país. Y eso lo estamos perdiendo. Sigamos con la Ruta del Dinero, que es una plataforma, una herramienta creada para todas aquellas personas que quieran ingresar, conocer, ¿no?,
qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Cómo actúan los funcionarios, ¿no? Cómo hay malos manejos, ¿no? También ahí decíamos que ahí puedes ubicar justamente el tema, tocaba funcionarios, también Sí. ubicas qué funcionario puede estar implicado en tal o X caso. Sí, porque los funcionarios usualmente no van a contratar directamente con el Así Estado. es, la idea. Son un poco más caletas y lo que hacen es pedir a un amigo, a un familiar, a un pariente para que contrate por ellos. Ahora, no toda contratación de un pariente está mal. Lo que tenemos que empezar a ver, y ahí está el periodismo de investigación, es cómo se da la contratación. Si es por favor, si es un proveedor recurrente o es un proveedor nuevo, si hay un patrón en varias actividades de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta para un segundo nivel de activismo. Yo siempre he dicho que el primer nivel de lucha contra la corrupción es que las personas, digamos, no. Saber decir que no. Y eso implica, además, poder tener la capacidad de no justificar y no tolerar, porque siempre justificamos, decimos, no, esto el Perú no lo va a cambiar nadie, todos somos así corruptos. No. Y el segundo nivel de activismo implica meterse en estas investigaciones. Cualquier persona lo puede hacer. Entonces ahí está la herramienta. ¿Cuánto cuesta la corrupción al país en estos momentos, Eduardo? Yo no me atrevo a sacar una cifra, la contabilidad saca una cifra que creo que es equivocada, porque no tiene una aproximación en términos reales, son proyecciones y además no pone el costo más grande que es el costo social, el costo anímico, el costo espiritual que implica la corrupción, que somos un país que estamos pensado a decir todos estamos corruptos y esto no tiene nada que es, nadie lo va a solucionar. Entonces, ese tema, eso no se mide económicamente, eso se mide de una forma interna, espiritual, anímica, social, ¿no? Ahora, ¿esto qué obliga? Que también tiene que haber una limpieza en el aparato gubernamental. Por supuesto, por supuesto. Yo lo que haría es juntar al acuerdo nacional, para que tenga un poquito más de apariencia, a mí me parece que no está haciendo lo que tiene que hacer, y decir al acuerdo nacional, juntémonos todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, y aquí digamos, señores, así literal, vamos a limpiar el país, ¿estamos de acuerdo todos? Estamos de acuerdo todos, firmemos un acta y pongamos esto en manos de un órgano independiente que pueda limpiar a todos, incluso a los que están proponiendo el acuerdo. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Porque nos desgastamos lanzando ideas, iniciativas, etcétera, pero falta la decisión del poder. Y si el poder no se quiere cambiar a sí mismo, entonces seguimos en un lío de argollas, como lo estamos viviendo actualmente. Nuestro invitado en esta oportunidad, Eduardo Herrera Velarde, director ejecutivo de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscacha. Ellos han creado una plataforma, la Ruta del Dinero, una herramienta para investigar el uso de dinero en el Estado peruano. Estaba revisando justamente la plataforma, hay información que ustedes ya han realizado, bueno, acerca de los familiares, ¿no? Familiares de congresistas, de ministros que han contratado con el Estado. Y esto pasa como si nada. No pasa nada porque nuevamente estamos en un lío de argollas, en el que mi argolla protege a los míos. Entonces la corrupción mía no es corrupción, solo la tuya. Y así vivimos disparándonos. Y estamos viendo lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia. O sea, ¿qué es lo que sucede? No hay ningún cambio porque a las personas no les está interesando el tema de fondo, que es el bien del país. Es simplemente cómo gano yo mi rédito, mi platita, y entre cómo nos protegemos entre los que somos cercanos, homólogos, colegas, en el caso de los congresistas y los ministros. El caso del Congreso, ¿cómo estás evaluando tú que sigues muy de cerca estos temas? Yo creo que hay que diferenciar en principio el Congreso de los congresistas. El Congreso no es una institución necesaria. Ojo con esa gente que dice, cerremos el Congreso, no sirve para nada. No, el Congreso es necesario. Ahora, los congresistas que nosotros hemos elegido son una desgracia, en su gran mayoría. Podrían haber 5 que se salvan, y lo que tenemos que empezar a mirar es cómo hacemos funcionar la Comisión de Ética para que realmente funcione. ¿Cómo hacemos para que los congresistas planteen sus declaraciones juradas de intereses? ¿Cómo investigamos la corrupción interna y no solamente dedicarnos a los administrativos? Porque cada vez que hay un roche en el Congreso, ¿qué pasa? El presidente del Congreso vota al oficial mayor o vota a un personaje menor, cuando los arreglos se hacen arriba y se ejecutan abajo. Suena duro decirlo, pero estamos llegando a niveles
comparativos a otros países. En México se habla mucho de la mordida. ¿Estamos llegando así? Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. La corrupción en el Perú es inclusiva, democrática, abierta. Todos podemos entrar en la corrupción. Todos. Tú sales ahorita acá a aviación con San Borja Norte y puedes encontrar a un policía con su yape si te pasa la luz roja. ¿Eso qué es? ¿Eso qué involucra? Que cualquiera puede corromper a cualquiera. Entonces, conocemos también periodistas en regiones que fungen de relacionistas públicos de los gobernadores regionales. ¿Eso qué es? Corrupción. Entonces, tenemos que empezar a hacer un plan y una estrategia nacional de verdad desde el poder contra la lucha contra la corrupción. Tú comenzabas con una reflexión, me parecía interesante, Eduardo, ¿no? Tenemos que comprometernos, ¿no? Pero en el camino ves que hay gente que dice, no me meto en este tema, ¿no? Pero, ¿qué falta para tener ese compromiso? Empresarios, propios políticos, ¿no? Personajes, la propia población. ¿Qué es lo que nos falta para tener un compromiso real frente a la corrupción? Nos falta en principio dejar de pensar de que esto se va a solucionar con una ley. Porque inmediatamente, igual con el tema de inseguridad ciudadana, las personas dicen falta más represión, más cárcel, más ley. Y la ley en el país no funciona. No Hace falta crear una cultura anticorrupción. Es un cambio cultural. Y ese cambio cultural pasa por una reforma política seguramente, legislativa. Pero es un cambio de personas. Esa es la conclusión que he escuchado en todos lados a los que voy. Entonces, ¿cómo se cambian a las personas? Simplemente cambiando la forma de conducirse y de comportarse. Y eso implica cada uno, desde su metro cuadrado, decir cómo yo, no el otro, cómo yo estoy colaborando en esta empresa que se llama Perú, que se la voy a dejar a mis hijos. Porque nuestros hijos van a ver peores niveles de corrupción que lo que estamos viendo nosotros. Finalmente, Eduardo, coméntanos acerca de la ruta del dinero, cómo pueden ingresar, cómo pueden visitar. Nos están siguiendo en varios puntos del territorio nacional y yo la verdad recomiendo esta plataforma. La recomiendo, lo he leído, he visto y tiene muy buena información, pero además es un ABC que nos permite ingresar con suma facilidad, ¿no? Desde el computador o el aplicativo donde uno se encuentre para poder conocer de qué manera en estos momentos uno puede ir a tal sitio, coméntanos, Eduardo, por favor. Perfecto, muchas gracias, José, por la oportunidad de presentar esto. Las personas que quieran entrar, entran a la página web Cuscachay y entran a la etiqueta Sigue el Dinero, ¿no? Hay un buscador donde se puede poner por proveedores, por funcionarios públicos y por empresas. Usted puede buscar el nombre, pone el nombre completo, ahí está en pantallas y empieza la búsqueda y va a salir todos los contratos que ese funcionario público tiene directa o indirectamente con el Estado. No tiene ningún costo, es gratis, es una página web que ponemos a servicio de la población. Una chambaza. Una chambaza que tenemos que empezar ahora a mantener, porque hay que actualizar los datos, eso cuesta y bueno, aquí estamos, ojalá nos ayuden los empresarios, las personas de buena voluntad. Sí, quienes queremos justamente generar esa gran cruzada contra la corrupción, ¿no? Sí, así es. La lucha contra la corrupción depende de todos nosotros y depende además de que hagamos algo por nuestro país. Eduardo, muy agradecido por atender siempre la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy amable. ¿Eh? Gracias. Tenemos que irnos a una pausa. Volvemos con más a través de RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.